por encima de nuestras cabezas y declaramos con plena conciencia: esta es y es única. Abro mi mente para que perfeccione, fortalezca, en el nombre de Jesús. Amén. Y el aplauso más fuerte es para nuestro Señor Jesucristo, digno de toda honra, gloria, majestad e imperio. Bueno, pues hoy es el primer domingo de diciembre. Entramos al último mes del año 2022. Un año extraño, tiempos extraños que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Tiempos complicados, tiempos difíciles, pero ya estamos en los últimos días del año. Y no solamente estamos en los últimos días del año. A la luz de la Escritura, estamos en los últimos días proféticos. Jesucristo habló de unos últimos tiempos, de unos últimos días, y dio señales para que nosotros podamos marcar esos tiempos, y no hay duda en ello que estamos en los últimos tiempos. Ya no hay, porque los marcó por eras. Eso está en Ezequiel, está en Daniel, está en Apocalipsis. Marcó eras perfectamente marcadas. Ya no hay otra después. Estamos proféticamente en el último tiempo. Jesús está cerca. Puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 10, en 15, no lo sabemos exactamente la fecha, pero sabemos sin lugar a dudas que estamos en los últimos tiempos. Al límite del juicio del día final, cosa que a muchos atemoriza. Vamos a ver qué dijo Jesús al respecto en Mateo capítulo 24 verso 3 en adelante. El primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, perdón. Mateo capítulo 24 versículo 3 en adelante. Jesús está hablando precisamente de los últimos tiempos, está hablando del día del juicio, y sus discípulos, después de que él termine eso, se le acercan y le dicen: Maestro, queremos saber más. Dinos, ¿cómo va a estar este asunto? Danos señales, danos más información, porque evidentemente quedaron un poco impactados, ¿no? Vamos a ver qué les contestó Jesucristo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Jesús está dando las señales proféticas y dice: oirán de guerras y rumores de guerras. Nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar de guerras. Y aunque siempre ha habido guerras, nunca con la intensidad y la frecuencia de la que estamos viviendo. A partir del siglo XX, por primera vez en la historia de la humanidad, no ha habido un solo día de paz en el planeta. Antes había guerras, pero esas guerras terminaban y había periodos de paz. Hubo una época que se conoce como la Pax Romana, que duró 1000 años de paz. Desde el siglo XX, el siglo pasado, y lo que va de este, no ha habido un solo día de paz sobre la tierra, sin un conflicto armado, sin un reino levantándose contra un reino, sin una nación en contra de una nación. Y continúa diciendo: y habrá pestes, habrá plagas. Estamos viviendo todavía una pandemia tremenda, global, como nunca se había vivido. Sí, ya había habido pandemias, sí, ahí de vez en vez en la historia, y focalizadas. Esta pandemia llegó de China y paralizó a todo el mundo al mismo tiempo, algo inédito, y todavía no salimos. Guerras, reino contra reino, pandemias, hambres, terremotos en diferentes lugares. Desde el 2015 está comprobado que está temblando más que antes, y no necesitamos a los científicos.
Yo recuerdo cuando yo era niño, toda mi infancia, mi niñez y mi juventud temprana, hubo 1 o 2 temblores. Y a partir de unas décadas para acá, está temblando con una frecuencia que no habíamos vivido. Ahora parece que tiembla el mismo día. Ya hasta parece que vamos a poder saber qué días va a temblar, de la frecuencia con la que está temblando. Luego nosotros no lo vemos porque como lo estamos viviendo, pensamos que siempre fue así. Pero no, estamos viviendo lo que Jesús dijo que iba a ser el principio del día final. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy los cristianos estamos siendo atacados por nuestra fe. Se burlan de nosotros por nuestra fe. Y entonces entregarán a unos y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado ¿qué dice? Y será predicado ¿qué? Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Maestro, dinos cuáles van a ser esas señales. Terremotos, pandemias, hambre, guerras, el amor se enfriará, habrá persecución, habrá burla por la fe, escasez, crisis. Pero este evangelio será predicado en todo el mundo. Ahora, ¿qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Buenas noticias. Fíjense, en un contexto con puras cosas horribles, en un contexto lleno de malas noticias, Jesús dice que se proclamará una buena noticia. Es decir, no todo serán malas noticias. Habrá una buena noticia. El evangelio es una buena noticia en un contexto de malas noticias. Y el evangelio, porque la palabra de Dios siempre es una buena noticia. Jesús dijo en Juan 10:10, que es un lema de nuestra congregación. En Juan 10:10, Jesucristo dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nuestra iglesia vea, se llama vea por un versículo de Isaías que dice: para que el mundo vea la gloria y el poder de Dios, y porque son las siglas de vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesucristo prometió vida en abundancia en medio de un mundo que se está colapsando. Y nos deja saber cuál es la obra del maligno. Él vino a robar, a matar y a destruir. Todo lo que tiene que ver con muerte, todo lo que tiene que ver con destrucción, todo lo que tiene que ver con resta, viene de parte del maligno, no viene de parte de Dios. Y dice: yo he venido a algo distinto. Yo he venido a darles vida en abundancia. No sé tú qué pienses, qué viene a tu mente cuando escuchas vida en abundancia, pero esa palabra, ¿sí?, vida en abundancia, es la palabra griega perizos, que significa, tiene el sentido de más allá. Jesús dijo: pero yo he venido a darles una vida más allá de lo que esta vida puede ofrecer. Significa también superabundante en cantidad, que es lo que casi todo mundo relaciona, pero sobre todo es una vida superior en calidad. Jesucristo vino: yo vine a darles vida, y una vida superior en calidad, una vida que va más allá de lo que el mundo te puede ofrecer. Y dices: bueno, pero ¿por qué no la veo? ¿Dónde está? Bueno, a veces la vida abundante la tenemos entre nosotros y somos incapaces de verla. En el camino a Emaús iban unos discípulos de Jesús, e iban muy tristes y muy agobiados y muy preocupados y muy deprimidos, y estaban hablando con Jesucristo sin saberlo.
Estaba la fuente de toda vida, de toda gracia, de toda verdad, con ellos ahí caminando a su lado. Y ellos no lo podían ver, no lo podían reconocer porque tenían su vista puesta en otro lado. Y yo me pregunto cuántas veces no nos habrá pasado a nosotros lo mismo, que andamos tristes, deprimidos y no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros, que Jesús nos está hablando, que su presencia nos acompaña a donde nosotros vayamos. Y creo que tiene que ver con que hemos heredado un defecto. Hay un síndrome que se le conoce como síndrome de visión selectiva. Nosotros decidimos qué ver. Es una configuración en nuestro cerebro. Y vemos ciertas cosas y otras no las vemos. Simple, como si no hubieran existido. A mí me llama la atención ese superpoder que tienen las mujeres de ver cómo iban vestidas las otras mujeres. Dicen, ¿cuál? La del vestido amarillo con zapatos rojos y motitas. Pero yo no lo vi. Yo no lo vi. Pero ellas lo ven, tienen ese superpoder. Bueno, hay un síndrome de visión selectiva negativa. Personas que únicamente ven lo malo. Personas que únicamente ven los defectos. Que únicamente ven los errores. Es como si tuvieran un autofocus, como ese autofocus que tienen nuestros teléfonos ahora, que tú pones el objetivo delante y ¡pum! Lo enfocan para que se vea nítido y todo lo demás incluso se vuelve borroso, ¿no es cierto? Bueno, hay personas que tienen ese autofocus, pero para lo negativo. Y todo lo demás desaparece. Únicamente ven lo malo. Ven el tráfico, pero no le dan gracias a Dios porque tienen auto. Se dan cuenta que el despertador no sonó, pero no consideran que despertaron, que tienen un día más de vida. Y esto viene desde Adán. Esto viene desde Adán. ¿De dónde viene este síndrome? Desde Adán. Adán estaba en un mundo perfecto. No tenía que pagar renta, no tenía que pagar impuestos, no tenía ninguna dificultad, no tenía ningún problema. Dios le había entregado además una mujer perfecta. Una mujer perfecta. No tenía suegra. Imagínense. No tenía mayores dificultades. O sea, la única preocupación de Adán y Eva era dónde iban a comer hoy, si en el Olive Garden o en la gruta del Edén. Esas eran sus ocupaciones. Todo era perfecto, no había peligro, no había muerte, no había ladrones, no había crisis, no había nada. Pero Dios les había dicho, pueden comer y disfrutar todo esto, velo. Trajo así, Adán le dijo, mira, ven, Simba, todo esto es para tu deleite, para tu disfrute, para tu goce. Todo esto, menos esto. De todo puedes comer, menos esto. ¿Y a dónde creen que fijó su mirada Adán y Eva? En lo único que no debían probar. Lo único de todo el huerto del Edén. Y el tener esa mirada en el lugar equivocado les hizo tomar una pésima decisión. Tener la mirada donde no debe estar nos va a llevar forzosamente a tomar malas decisiones, porque nosotros nos vamos conduciendo por donde vemos. Y así como nosotros caminamos por donde vemos, yo no me puedo ir para allá porque yo no estoy viendo, y nadie camina en reversa. Nuestra vida espiritual se va guiando hacia donde nuestros ojos lo están guiando. Por eso la Escritura dice que no debemos de permitir que sean nuestros ojos naturales quienes nos guíen, sino la fe. Amén. Que es otro tipo de visión. David conocía este principio. David conocía que todos tenemos ese síndrome de selección negativa. Y estaba pasando por un mal momento. Estaba siendo perseguido por el rey injustamente. Se había quedado sin amigos. Había perdido todas sus posesiones. Estaba errante, viviendo en cuevas, pasando hambre, pasando frío. Y de repente quería ver lo malo en su circunstancia, que era real. No es que fuera una fantasía, no es que fuera una alucinación. Eran problemas verdaderos y reales. Pero él mismo
va a decirse a sí mismo en el Salmo 103:2. Bendice alma mía a Jehová. Lo leíamos la semana pasada. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Lo que está haciendo David es hablarle a su propia alma y decirle: nosotros nos vamos a fijar en lo bueno. Vamos a poner nuestra mente en lo bueno que ha hecho Dios, no en lo malo que quiere hacer el diablo. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. Si nos vamos a acordar de algo, nos vamos a acordar de lo bueno, no de lo malo. Hay gente que solamente se acuerda de lo malo cuando era chiquito. La vez que su papá le pegó, la vez que sus papás se divorciaron, la vez que su papá llegó borracho. De eso se acuerdan, pero no se acuerdan de lo bueno. Hay gente que de lo único que se acuerda en la primaria es cuando lo bulearon. No se acuerdan que tuvieron un buen profesor, que tuvieron un buen amigo. Y a todos hemos tenido cosas buenas y cosas malas. Valles y montañas. ¿De qué te acuerdas tú? ¿Qué le dices a tu alma? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O acuérdate de todo lo malo que nos ha pasado. Acuérdate de todas las injusticias que hemos vivido. Acuérdate de todas las traiciones que hemos sufrido. David, que era un hombre que como nosotros enfrentaba problemas y que se equivocaba y que caía y pecaba, se conviccionaba a acordarse y a ver únicamente lo bueno. Quizá por eso la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque ¿sabes qué ve Dios en ti? Lo bueno. Si viera lo malo ya nos hubiera destruido. Solamente ve lo bueno. Ve a su Hijo Cristo revistiéndonos. Dios dice: yo no me acuerdo de tus pecados. Yo tomo todos tus pecados y los echo al fondo del mar. Y mi misericordia para ti es hecha nueva cada mañana. Imagínate que Dios decidiera acordarse de todo lo malo que hemos hecho. Imagínate nada más. Así que debemos desarrollar una visión de reino que traiga paz, que traiga equilibrio y que traiga alegría a nuestra vida, aún en estos tiempos tan difíciles, aún en los últimos días, porque los cobardes no ganan guerras. Yo quiero que esta frase la guardes y te la lleves hoy. Los cobardes no ganan guerras. Y nosotros estamos en una guerra espiritual. Tú estás en una guerra espiritual. Y los cobardes nunca han ganado una guerra. Si tú revisas la historia, en la historia de las batallas militares, vas a encontrar cosas sorprendentes. Vas a encontrar ejércitos disminuidos, pequeños, que le ganaron a ejércitos grandes. Vas a encontrar ejércitos mal abastecidos que le ganaron a ejércitos muy bien equipados. Vas a encontrar casos de 300 soldados que detuvieron a miles. Vas a encontrar barquitos que destruyeron flotas. Vas a encontrar guerras donde por pura estrategia hicieron que se rindiera el enemigo, que era más poderoso y más numeroso, y nunca se libró la batalla. Vas a encontrar casos sorprendentes. Lo que nunca vas a encontrar es que un cobarde haya ganado una guerra. Nunca, no hay un solo caso. Por eso la Escritura nos dice tantas veces: esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo, no seas cobarde. Y las ideas de lo que está sucediendo en el mundo trae preocupación a nuestra vida y nos llenamos de miedo. Nuestro corazón se llena de temor. El problema es que el temor es la antítesis de la fe. Lo contrario a la fe es el temor. Ambas están en los extremos. La fe espera que pasen cosas buenas que aún no han llegado. El miedo hace lo mismo, pero está esperando que pasen cosas malas que todavía no han pasado. Y el problema es que ambas cosas se atraen, porque tú vas a tomar decisiones en relación a la fe o en relación al temor. Así que no puedes decir que eres una persona de fe
y tener miedo. No se puede. El miedo y la fe se cancelan. O estás en modo miedo o estás en modo fe. No puedes andar a la mitad. Es como un switch de los de antes, porque ahora hay dimers. Antes era prendido o apagado, no había más. Ahora ya le puedes medio regular, ¿no es cierto? Bueno, eso no pasa en la fe. En la fe o estás en modo fe o en modo miedo. No puedes regularle. Y el problema con esto es que nosotros recibimos las promesas de Dios en relación a nuestra fe. Tú no vas a recibir las promesas de Dios en relación a lo que Dios te quiere dar, porque Dios te quiere dar superabundantemente. Él ya lo dijo: yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahí está. La voluntad de Dios es esa, pero nosotros la vamos a hacer nuestra en relación a nuestra fe. Por eso vemos en la Escritura a Jesucristo diciéndole a paralíticos, diciéndole a leprosos, diciéndole a ciegos: recibe conforme a tu fe. Así que sin fe no recibimos. ¿Y cuál es la kriptonita de la fe? El temor, el miedo. Por eso Jesucristo dio estas profecías y le dice a sus discípulos: les he dicho estas cosas para que tengan paz. ¿Qué cosas les dijo para que tuvieran paz? Todas estas cosas horribles. Se va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, todo horrible. Si hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Jesús: Jesús, yo tenía paz antes de que me dijeras esto. Ahora ya me la quitaste. No, porque dice Jesús: todo esto va a pasar porque es necesario. Va a haber aflicciones, pero ánimo, porque yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que dice: no tengan miedo. Pero vivimos con miedo y constantemente dicen: ay, ya viste que va a haber guerra, ahora que hay guerra, y que ahora que Rusia y que China y que no sé qué, vamos a orar por la paz mundial. Hace poco me invitaron a una cadena de oración por la paz del mundo, para buscar la paz del mundo. Yo les dije: yo no puedo orar por eso. Y eran pastores, Dicen: pero ¿cómo, pastor Mauricio, que usted no ora por la paz del mundo? Le digo: no puedo orar por la paz del mundo porque está profetizado que no va a haber. No me hagan perder mi tiempo. ¿Cómo que vamos a poner de acuerdo para orar por la paz del mundo? Ya Dios dijo que no va a haber paz en el mundo. De hecho dijo que va a pasar lo contrario. Mejor vamos a orar para que haya paz en nuestra casa, paz en nuestra nación. Pero paz en el mundo no va a suceder. Es orar contrario a la Escritura. Ay, que se erradique el hambre en el mundo. Pues sería fantástico. Pero no hay gobierno de hombre que pueda hacer eso. Pues vamos a orar para que Dios levante a uno. No, no aguas, porque se levante el anticristo. El que va a decir eso es el anticristo, para que lo sepan. Va a haber hambre. Va a haber hambre. Está profetizado. Yo me imagino: vamos a orar la paz del mundo, y Dios así viéndonos: ay, que no leen la Biblia. ¿Qué no leen la Biblia? Oh, es que vamos a orar para que ahora este año nuevo sea mejor que el anterior. Vean las proyecciones de los científicos, de los ambientalistas, de los economistas. Vean la sociedad cómo está y pregúntese si realmente va a mejorar o va a empeorar. Checa tu colonia y checa si está más segura ahora que hace 30 años. Si hay más agua ahora que hace 30 años. Si es más tranquila ahora que hace 30 años. Y solamente si te hayas ido a vivir al Amazonas, no es así. Y ya ni el Amazonas lo están talando. No están mejorando las cosas y no van a mejorar para el mundo. Pero nosotros no somos parte del mundo. Nosotros no somos parte de este mundo. Dejamos de serlo cuando Dios nos adoptó. Así que nosotros no somos parte del mundo. Debemos dejar de preocuparnos. Oiga, pastor, ¿usted no se preocupa? No me preocupo porque yo sé a dónde voy. Pues si para eso lo dijo Jesús, para que no nos preocupáramos. Nos está diciendo: es necesario que esto suceda. Pero luego hay otro capítulo posterior donde nos dice cómo va a terminar esta historia. ¿Y qué creen? Termina todo dar para nosotros.
Así que cuando yo veo que esto está pasando, de hecho me confirma que Jesús sabe lo que está haciendo y que Jesús tiene el control de todas las cosas. Y eso me da confianza y me trae paz, porque sé lo que va a pasar, porque Dios lo profetizó. Así que usted no debe de vivir con miedo. No tenemos por qué vivir atemorizados, ni en los últimos tiempos que estamos viviendo tan terribles. Debemos de entender en dónde estamos. Vamos al día número 1 del ministerio de Jesús. Un día Jesús cerró su carpintería, le puso candado y nunca más volvió ahí. Se dedicó a predicar la palabra de Dios. Y fíjense qué fue lo que hizo. Vamos a Lucas capítulo 4, a partir del verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, porque Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret y luego vivió en Capernaum. Pero fue a la ciudad donde él se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Fíjense, Jesús tenía la costumbre de ir a la casa de Dios, de ir al templo, de ir a la sinagoga, lo que viene a ser para nosotros ahora el templo. Era su costumbre. Si nosotros somos discípulos de Jesús, imitadores de Cristo, eso también debe ser nuestra costumbre. Amén. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y aquí me voy a detener porque esto es algo que tenemos que comprender. Jesús va a la sinagoga, va a leer las escrituras y le entregan el libro de Isaías. En ese tiempo no estaba la Biblia como nosotros la conocemos, estaba en rollos, y le entregan el rollo de Isaías. No tenía los 66 libros, todavía el Nuevo Testamento todavía ni se escribía, y los demás libros serían separados, guardados en unas cajas. Entonces sacaron el rollo de Isaías y se lo entregaron a Jesús. Y es muy interesante lo que dice aquí. Dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Si la Biblia dice que halló, quiere decir que lo buscó. Y es que en ese tiempo la Biblia no era como la nuestra y no tenía capítulos ni versículos. Eso va a suceder hasta el siglo XIII. Antes del siglo XIII no había tal cosa como: oye, ¿me puedes leer el Salmo 23? No existía el Salmo 23. El Salmo sí, pero no estaban numerados. Así que tenías que decirle el Salmo de Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí lo buscaban. Ahí con el dedito lo iban buscando. Más o menos tener una idea más o menos por dónde podía ser. Pero fíjate qué complicado. Vuélvete el libro de Isaías, encontrar una porción de Isaías. Bueno, la Biblia nos deja saber que Jesús lo buscó. Claro que sabía dónde estaba, pero nos quiere dar una enseñanza porque viene una revelación. Entonces encuentra dónde está justo lo que quiere leer y va a dar lectura a una profecía de Isaías. Vamos a ver qué leyó. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿qué no es este el hijo de José? Tenemos que entender lo que está pasando aquí, porque en una primera lectura se nos va, porque hay cosas que nos deberían de llamar la atención. Dice que Jesús lee al profeta Isaías y todo mundo se queda observándolo como si hubiera leído algo que ellos no conocían, o como si hubiera dado una revelación que ellos no tenían, cuando era algo muy común. Jesús no estaba haciendo nada extraño. Era lo más común del universo que un judío leyera en Sabbat Isaías y una porción textual, porque aparte hizo una porción textual. Lo buscó, lo encontró y lo leyó. Pero algo llamó la atención, al grado que dice que estaban muy atentos y lo seguían con la mirada. Luego se siente y Jesús dice:
Esto se cumplió hoy. Y dice que se maravillaba por las palabras ¿de qué dice la Biblia? Léanlo. Por eso me gusta que tengan la Biblia en la mano. ¿Las palabras de qué? De gracia. ¿Sí dice así? Si no traes otra versión. Las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Cuál palabra de gracia? Si está leyendo Isaías. ¿Por qué se sorprendieron de lo que Jesús estaba diciendo? O sea, ¿dónde está la gracia en lo que Jesús está diciendo? Si lo que Jesús está haciendo es leer al profeta Isaías. ¿Se entiende? Ahorita van a entender por qué. Pero antes de mostrárselos, quiero volver a hacer una recreación para que entiendan lo que estaba pasando. Jesús llega, le dan el rollo de Isaías, la Biblia, la abre, busca y lee. El Espíritu, pongan mucha atención, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, así cuando él dijo, y a predicar el año agradable del Señor, ¡pum!, cierra la Biblia. Y dice, esto se está cumpliendo delante de sus ojos. Y todos así, ¡ah! El año agradable del Señor, el año del jubileo, era el año donde por ley todo lo que un hombre había perdido, había vendido, había empeñado, aún un terreno, le tenía que ser devuelto. Esto pasaba una vez cada 50 años. Eso quiere decir que era la manera en la que Dios reseteaba la justicia social. Que ninguna pérdida fuera para siempre. Si tu padre había perdido su terreno, había tenido que vender su casa, tú sabías que en el año del jubileo te iba a ser devuelto lo que te pertenecía. Bueno, pero eso no era nuevo para los judíos. Cuando Jesús lee esa parte, a predicar el año del jubileo, el año en el que se te restituye todo lo que has perdido, en ese momento, ¡pum!, cierra el libro. Y eso es lo que les llamó la atención. Eso es lo que dijo, pero ¿por qué habla esta palabra de gracia? Para entenderlo, vamos al Antiguo Testamento a ver la parte que Jesús buscó y encontró. Vamos a Isaías. Vamos al texto original de Isaías. Isaías 61. A partir del verso 1, porque lo que estamos leyendo en el Evangelio es lo que Jesús dijo leyendo a Isaías. Pero ahorita vamos a ver el texto original de Isaías, el que Jesús encontró con su dedito y dio lectura. Y aquí viene una revelación tremenda. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Esa parte Jesús no la dijo. Esa parte que los judíos conocían muy bien, el día de venganza, el día del juicio final. Cuando Jesús está leyendo y dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ¡pum!, cierra el libro. Y ellos se dan cuenta que intencionalmente no citó y el día de venganza de nuestro Dios. Y por eso dice, ¿qué palabra de gracia es esta? Jesús estaba mostrando desde el día número 1 de su ministerio en la tierra que el día de venganza no aplica a los hijos de Dios. El día de venganza, el día de condenación, el día de juicio no aplica a los hijos de Dios. Ese día donde será el lloro y el crujir de dientes no aplica a los hijos de Dios. Será un día de juicio. Todo lo que estamos viviendo es juicio de Dios al mundo por su pecado, por darle la espalda a Dios. Y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos viendo el colapso, la falta de amor, estamos viviendo las plagas. Pero no es la primera vez que el pueblo de Dios se enfrenta a plagas. Por eso Dios las dejó como ejemplo. Y conocemos el episodio de Egipto,
donde por la dureza de Faraón Dios envía juicio y envía plagas. Vamos a leer Éxodo capítulo 10, verso 22 en adelante. Conocemos las plagas y conocemos que hubo infecciones y que hubo escasez y que hubo hambre y que hubo oscuridad. Eso lo conocemos. Lo que no vemos es lo que deberíamos de ver. Éxodo 10, 22 en adelante. Dice: Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. ¿Dónde vivían los israelitas? En Egipto. ¿Dónde tenían a sus familias el pueblo de Dios? En Egipto. Y el juicio cayó sobre Egipto. Las tinieblas densas cubrieron Egipto. Dice que durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros ni moverse de sus sitios. Sin embargo, y aquí vienen los sin embargo de Dios. Usted debe salir hoy de aquí con un sin embargo. Sin embargo, en todos los hogares israelitas había luz. En todos los hogares israelitas había luz. Nosotros sabemos de la plaga, sabemos de la oscuridad, pero por alguna razón no sabes que no tocó a los hijos de Dios. En todo Egipto cayó, pero en todos los hogares dentro de Egipto, de los hijos de Dios, no hubo tiniebla, no hubo plaga que los tocara. Y Dios del Éxodo es Dios nuestro. El Dios de Moisés es nuestro mismo Dios. Jesús no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que nosotros escuchamos de guerras, rumores de guerras, crisis, hambre, y estamos en el mundo y vemos el colapso. Pero nosotros no somos del mundo. Así que cuando a usted le digan: es que ahí viene la plaga, usted diga: me gusta bailar. Esto no lo entienden los que tienen más cierta edad. El pueblo de Dios se goza en medio de las crisis, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué no vemos esa vida abundante? ¿Por qué no vivimos esa vida plena en cantidad y en calidad? Porque nuestra visión está en las plagas en lugar de las maravillas de Dios. Porque nuestra visión está en el camino de Emmaus y en la circunstancia, en lugar de voltear y ver a Cristo. Porque nuestra visión está en el desierto, en las dunas, en el sequedal, en lugar de en la columna de fuego y en la nube que nos ha guiado siempre en medio de cualquier circunstancia. Porque no vemos y no consideramos el sin embargo de Dios. Sí, que subió la tortilla, sí subió la tortilla, sin embargo, no nos ha faltado. ¿Cuándo nos ha faltado? Así como Dios guió a su pueblo en el desierto y no le faltó alimento, ¿cuándo nos ha faltado? Nunca. Y lo sé nomás por verlos, porque los veo muy repuestitos a todos. Y hemos pasado momentos de dificultad, hemos pasado momentos de escasez, pero en lugar de recordar la escasez y poner nuestra mirada en la escasez, deberíamos de ver la nube, deberíamos de ver el maná que Dios envió en forma de ayuda, de auxilio, de personas, porque Dios no nos desampara. Sube la violencia, sí, está subiendo la violencia, sin embargo, en nuestros hogares está la paz de Cristo. Cada vez hay más crisis, es verdad. Sin embargo, los cristianos avanzamos y crecemos. Pero Dios nos trajo hoy aquí para hacernos saber que los cobardes no ganan guerras. A Dios no le servimos llenos de miedo, le servimos llenos de fe. Y Dios nos quiere dar victorias tan grandes que va a necesitar grandes dosis de fe de nuestra parte. Y lo que está haciendo es eliminar el miedo de nuestra vida. Todo lo que te cause temor, ¿sabes qué va a hacer Dios? Te va a enfrentar a eso, para que veas su fidelidad, para que veas que no es tan importante, para que veas que no pasa nada. Todo aquello que te cause temor,
Dios te va a enfrentar a ello, para que dejes de temerle. Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, nosotros vivimos muy preocupados, muy agobiados por muchas cosas, pero yo quiero que te imagines que en este momento entra por esa puerta el hombre más rico del planeta y más poderoso. Vamos a tratar de imaginarlo y hacerlo así como si fuera real. Y sube aquí, yo le paso el micrófono y les dice: ¿saben qué? Les tengo una buena noticia. Yo, que soy el hombre más rico del planeta y el hombre más poderoso, me acabo de convertir al cristianismo. Y le oré al Señor y me dijo que los bendijera a ustedes particularmente. Así que yo vengo de parte de Dios para decirles que a partir de ahora yo les voy a mandar una despensa a su casa. No van a pasar hambres nunca. Hasta el último día de sus vidas yo les voy a mandar una despensa. Además les voy a pagar la renta de su casa. Y cada diciembre les voy a dar un vale para guardarropa. Eso sí, algunos Coppel, otros otro lugar, pero a nadie le va a faltar ropa. Y entonces es una muy buena noticia, ¿no es cierto? Imagínate, ya no te vas a preocupar por andar pagando la renta, la despensa y la ropa. Dices: bueno, sí, pero tengo que trabajar para mis hijos. No. Los que son familia, toda la familia. Yo me voy a ocupar de toda la familia. Es más, si la familia crece, también me ocupo de ellos, hasta su último día sobre esta tierra. Sería un día de enorme gozo, de una gran alegría. Ahora, lo que yo te quiero preguntar es: ¿tú seguirías viviendo igual? ¿Te seguirías preocupando igual? ¿Seguirías administrando tu tiempo igual? Yo creo que muchos quizás renunciarían a su trabajo. Dirán: ¿sabes qué? No, voy a buscar ahora un sueño, porque finalmente, pues por mal que me vaya, tengo comida, tengo techo y tengo que ponerme. Yo y mis hijos, quizás es el tiempo de escribir ese libro que siempre quise escribir y no podía porque pues tengo que llevar pan a la mesa. ¿Sabes qué? Quizá ahora puedo aprender eso que siempre quise aprender. Quizá ahora puedo viajar a donde quería viajar. Quizá ahora puedo dedicarme a compartir lo que quería compartir. Pero nadie en su sano juicio seguiría viviendo igual si tiene estas cosas aseguradas. Y tú tienes la certeza de que están aseguradas. Bueno, este caso hipotético no es hipotético. Dios nos lo promete. Dios está diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Todas esas cosas, ¿sabes de qué estaba hablando? De alimento, de techo y de vestido. Dice: Dios sabe que tienen necesidad de esas cosas. Si tú pones tu vista en Dios, Él te va a suplir de esas para que te puedas ocupar de tu propósito en esta vida. No nos podemos ocupar de nuestro propósito porque estamos muy preocupados en esas cosas que Dios dice: yo te garantizo que no te va a faltar. Y te lo está diciendo un hombre que empezó a predicar en un garage junto con mi esposa por pura fe, sin saber qué íbamos a hacer a fin de mes. Y Dios ha sido fiel. Dios no nos ha abandonado. Contrario a eso, nos ha hecho crecer como iglesia. Por eso te lo puedo decir de frente: confía en Dios. Estas cosas no te está prometiendo un Ferrari, eso sí te lo digo. Quizá algunos sí son necesarios. No te está prometiendo casa en departamento en París. Quizás sí, si tu propósito tiene que ver con irte a París. Pero te está prometiendo que no te va a faltar esto. ¿Sabes para qué? Para que no te preocupes por esas cosas y te ocupes en las cosas del reino. Te ocupes en el plan por el cual estás en esta vida. Estás loco si crees que Dios te trajo a este mundo para trabajar y envejecer en una oficina y ahí morirte. No digo que no trabajen, no van a salir ahora a renunciar todos porque el pastor Mauricio me lo dijo. Estoy diciendo que tienes un propósito de parte de Dios. Yo no sé cuál es ese propósito, y quizá tú tampoco, pero Dios sí lo sabe y no te lo va a revelar hasta que no seas una persona de fe, porque va a necesitar de tu fe para que puedas caminar sobre las aguas. Entonces empieza a deshacerte de ese temor.
todo lo que te impida confiar en Dios, Dios te va a confrontar con eso. Hasta que entiendas, vas a dar vueltas en el desierto los años que sean necesarios para recibir la tierra prometida. El viaje entre Egipto y la tierra prometida era corto. Era un viaje de semanas. Se tardaron 40 años en entrar, porque tenían mente de esclavos, porque tenían miedo, porque, ay, que Dios no me va a dar, Dios les daba. Ay, es que me voy a enfermar, Dios los sanaba. Es que me va a faltar, Dios les mostró que no les faltaba. Y toda una generación no entró a la tierra prometida. ¿Sabes quiénes entraron? Josué y Caleb, y toda una generación nueva con mente de conquistadores. Dios tuvo que trabajar con ellos en el desierto, y es lo que está haciendo con nosotros. El desierto va a durar lo que dure tu terquedad, lo que dure tu falta de fe. Eso es lo que va a durar tu desierto. Lucas capítulo 12 verso 15, porque esto tiene que ver con nuestro propósito en la tierra. ¿De qué se trata tu vida? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, te voy a enseñar primero de qué no se trata. Muchas veces, para entender qué es algo, es útil entender qué no es. Acompáñame a Lucas capítulo 12 verso 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. De eso, amada iglesia, no se trata la vida. No tiene nada de malo tener bienes. Dios es bueno y Dios bendice y Dios prospera. Si tienes muchos bienes materiales, gloria a Dios. Pero de eso no se trata la vida. No tiene que ver con la cantidad de cosas que acumules. Tiene que ver con algo más, con algo que sobreabunda, que trae gozo, que trae paz, y que es mucho más valioso que cualquier bien material. Que de hecho tus bienes materiales van a servir para proyectar lo que verdaderamente es importante. Y lo que verdaderamente es importante es que vengas la próxima semana para que sepas qué es, porque ya se nos acabó el tiempo. Pero vámonos con esto. Vámonos con esto. Los cobardes nunca han ganado una guerra. Nosotros estamos del lado ganador. Y en Cristo, en fe, en sus caminos, somos más que Dios nos bendiga. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás
estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Corazón puede enfinar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Amén. Jesús está aquí. Y donde Jesús está, pasan cosas buenas y pasan cosas maravillosas. Donde Jesús está, hay cosas que pasan y cosas que no pasan. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar. La Escritura dice en Romanos 12:2 que seamos transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestro chip del temor y de la preocupación al chip de la fe, para preparar nuestras manos a recibir las bendiciones de Dios. En una sociedad que se colapsa, estamos viendo como iglesia las bendiciones de Dios. Como ustedes saben, Sammy y Gaby se casaron la semana antepasada, que son dos jóvenes hermosos, líderes de la alabanza. Luego la semana siguiente se casaron Paco y Patti. Pónganse de pie, Paco y Patti. Que Dios los bendiga. Y el viernes se casaron Poncho y Alicia. Entonces, estamos viendo cómo mientras el mundo deja de casarse, deja de creer en Dios, en la iglesia de Cristo, vemos su crecimiento, vemos su favor y vemos su poder. Y vemos cómo Dios levantará una generación poderosa como Dios manda. Así que muchas bendiciones, Poncho y Alicia, bendiciones, Paco y Patti, y bendiciones, Gaby y Sam, que no sé dónde me quedó Sam, está en la consola. ¿Qué nos hace sentir miedo? Lo que usted escucha.
y lo que usted ve. Eso es lo que hace sentir. Usted permite que lo que oye y lo que mira, permite que lo interioriza y entra a su corazón y le da vueltas, y eso le causa miedo. La Biblia dice que seamos como niños. ¿Usted ha visto un niño con miedo, un bebé con miedo? Nunca. ¿Cuándo ha visto un bebé con miedo? Jamás. ¿Por qué? Porque el bebé escucha puras cosas hermosas de sus padres. Ay, mi niñito, véngase, ya lo vamos a bañar, su comidita, tómela, es lo que escucha un bebé. Por eso los bebés no tienen miedo. Y si llegara a ver un bebé con miedo, es porque tiene un mal padre y una mala madre. Pero nuestro Padre es Dios. Nuestro Padre es Dios. Nuestros padres terrenales pueden fallar, pero nuestro Padre celestial no nos falla, ni nos fallará nunca. El problema es que uno crece y deja de escucharlo, y empieza a escuchar otras cosas. Así que, ¿quiere fortalecer su fe? Llene sus oídos y llene su vista de las cosas de Dios, y verá los milagros de Dios. El próximo martes tenemos desayuno para mujeres. Así que sí, increíble el ministerio de mujeres. Venga al desayuno. ¿Cuándo es? ¿El próximo martes? Este es el último domingo para poder adquirir boletos. Compre sus boletos hoy, apártelos hoy, pero no deje de venir al desayuno de mujeres, el último desayuno del año. Hoy también el ministerio de Escuela para Padres se va a reunir para ver una película en el cine, aquí en el Cine Perisur, a las 7 de la noche. ¿Dónde están Luis y Gaby? ¿Están por aquí? Ahí están atrás. Pónganse de pie, por favor, para que los identifiquen, porque hay muchos Luises y muchas Gabys. Bueno, para que Luis y Gaby, los bonitos, para que no los confundan. Con ellos acérquense hoy y pueden ir al cine, a Perisur, una película cristiana de los hermanos Kendrick. Hemos tenido la bendición de tener aquí a los Kendrick, que hacen películas que tocan el corazón de la iglesia en todo el mundo. Hoy se estrena una película de ellos. Vamos a ministrarnos, vamos a recibir bendición como iglesia. Hoy 7 de la noche, aquí en el cine de Perisur, ¿verdad? Cualquier duda se acercan con Luis y Gaby. Gracias. Así que llénese de Dios. Quiero despedirme volviendo a leer algo. Fíjense qué maravilla. Vamos a volver a leer el texto original, Lucas 4:16 en adelante. Ponga usted atención, ponga toda su atención en la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me voy a detener aquí. ¿Cuál podrá ser una buena noticia para un pobre? ¿Que va a dejar de ser pobre? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vuelvo a repetir, el año agradable del Señor era el año de la restitución, el año donde Dios te devolvía todas las cosas que habías perdido, incluso generacionalmente. Te devolvía lo que Dios había dispuesto para ti. Dice, eso va a pasar. Voy a continuar. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿qué no es este el hijo de José? Y él va a decir, ese hijo de José, ese hijo de David, va a decir, y va a haber guerras y temblores y enfriamiento del amor, y va a crecer la violencia, y estas buenas nuevas del reino se predicarán sobre toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pon atención.
El día del juicio, el día del fin, todavía no pasa. Va a suceder. Antes de que eso suceda, van a pasar dos cosas. La primera es que estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada. Hasta que eso no pase, Cristo no va a venir. Pero hay otra cosa que va a pasar. Él dijo que antes de que viniera Él, venía el año del jubileo, el año en el que se nos va a restituir todo lo que has perdido. Hay gente que cree que eso va a suceder hasta que Cristo venga y que va a ser en el paraíso. No es lo que enseña la Biblia. Antes de que Cristo venga, Dios trabajará de una forma especial en su iglesia. Dice que reconciliará a los hijos con los padres y que vendrá el día agradable del Señor. Esas son buenas noticias. Póngase de pie y nos despedimos con la doxología. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno, al Consolador, unidos todos alabar, cantar al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonar, su eterna gloria proclamar, con gozo, gratitud y amor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.